Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes para todos. El año pasado también tuvimos una charla de ecoestrés diastólico. Vamos a ver si los convencí y empezaron. ¿Alguno comenzó a hacer ecoestrés diastólico? Levante la mano. ¿Quién hace este ecoestrés diastólico? Muy bien, la doctora. ¿Alguien más? Uno, doctor. Acá el doctor también. Bueno, otra oportunidad en Uruguay. Bueno, tengo la suerte de trabajar con el doctor en investigaciones médicas, que es un lugar fantástico para poder hacer las cosas que a uno le gustan todos los días. Y la idea es que hoy la charla, no se asusten que arrancamos con esta guía, que seguramente todos la conocen, no es detallarle todas las cosas que se puede hacer con el ecoestrés, pero a mí esta guía, digamos, la tengo siempre abierta casi en la computadora porque me recuerda todo lo que se puede hacer con un ecoestrés. No es solamente trastorno de la motilidad, no es solamente enfermedad coronaria, sino que se pueden hacer un montón de cosas y siempre hay que tenerlo en cuenta. Y entre ellas, como verán, la tengo bastante trabajada también, es el ecoestrés diastólico, ¿sí? Que por algún motivo la mayoría de los especialistas son asiáticos. Siempre hacemos bromas con el doctor con ese tema, con el tema de los apellidos. Y bueno, pero así todo, a pesar que hay una guía que está avalado, que hay muchos trabajos, la gente no se termina de convencer y en general está bastante subutilizado, como pasa en todos los países, inclusive hasta los dueños o poco los creadores de la idea del ecoestrés diastólico, que es la gente de la Clínica Mayo. Claro, la función diastólica en general es bastante difícil de evaluar porque tiene 4 parámetros, no es como la función sistólica que con un solo número, con la fracción de eyección, más o menos yo puedo definir frente a qué paciente estoy. Acá tengo 4 parámetros. Cuando se publicó esta guía, se publicó fundamentalmente jerarquizando la especificidad. Porque se acuerdan que se había criticado mucho la relación E' fundamentalmente en los pacientes que tenían FEI conservada. Por lo tanto, su creador no le va a dejar morir así nomás, con lo cual, ¿qué hizo? Subió todos los puntos de corte y se hizo mucho más específica, pero relativamente poco sensible. Fíjense que hay que cumplir 3 criterios de 4 para decir si un paciente tiene disfunción diastólica o no. La mayor parte de los pacientes, o un buen porcentaje, quedan indeterminados. Y eso no debería pasar. Probablemente en los próximos años haya alguna mejora en ese sentido. Bien. ¿Y qué es esto del ecoestrés diastólico? El ecoestrés diastólico justamente es valorar el comportamiento diastólico del paciente en el transcurso del ejercicio. Es importante la relación E' porque la E' me habla fundamentalmente de la relajación del ventrículo izquierdo. Es un factor fundamental, pero no es necesariamente el único. Un patrón muy útil, por ejemplo, es la velocidad de desaceleración de la onda E, que me habla de la compliance del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que tener en cuenta varios factores cuando evaluamos la función diastólica. Dijimos la relación E' la vamos a evaluar en el reposo, ¿sí? ¿Qué usamos, la septal o la lateral? Siempre es una pregunta frecuente, o uso las dos. Sería ideal usar las dos y hacer el promedio, pero a veces en la práctica esto es un poco engorroso, por lo tanto en general lo más validado es usar la E' septal. Nosotros usamos la E' septal, o sea, el cambio durante el ejercicio de la E' en esta localización. Voy a intentar nombrar la menor cantidad de trabajos posibles porque esa es la última charla, ustedes están cansados y la idea no es aburrirlos, pero sí me parece que es importante y se merece. El doctor Ha, que es un poco el dueño también de la idea, el creador de la idea, publica en el año 2005, o sea, fíjense que no tiene tantos años, cuál era el comportamiento normal durante el ejercicio de la función diastólica. Ellos son los que primeros describen que la relación E' se mantiene en el ejercicio. ¿Por qué? Porque aumenta la onda E, pero también aumenta la onda E'. Y esto compensa. Y esto lo vemos en la práctica diaria cuando vemos pacientes que arrancan con una relación E' de 8, 9 y en el ejercicio, incluso en el post-esfuerzo inmediato, que es cuando la medimos, quedan igual o inclusive a veces quedan hasta más bajas, ¿sí? Este es el comportamiento normal, lo describieron ellos entonces en el año 2005. Este otro trabajo también es importante que lo conozcan porque es un poco la primera validación pronóstica que se hace. Es un trabajo de Thomas Marwick del año 2010 y fue él el que con 40 pacientes nada más, da un concepto revolucionario, que en un paciente que hace ejercicio y que tiene disfunción diastólica, aunque no tenga isquemia, desde el punto de vista pronóstico, su evolución es muy parecida. Es decir, que tener disfunción diastólica durante el ejercicio es tan malo como tener isquemia. Fíjense que la tasa de eventos no fue demasiado distinto, 20% en los pacientes sin isquemia y 29% en los pacientes con isquemia inducible, solamente 40 pacientes que él siguió, ¿sí?, durante un par de años. Por supuesto que tener isquemia y además que se genere disfunción diastólica en ejercicio es mucho peor. Pero esto es conceptualmente algo muy interesante que le jerarquiza la importancia de la función diastólica. Este es otro hallazgo, el mismo estudio, que es una genialidad.
Fíjense que, por supuesto que tener isquemia tiene mal pronóstico, pero si un paciente tiene disfunción diastólica, ya no importa si la isquemia es mucha o poca. Fíjense esta curva de la derecha. Estas dos curvas, los pacientes tienen isquemia. Isquemia mayor, más de 1.4 índice de motilidad parietal, o isquemia menor, menor de 1.4. Pero si tiene comportamiento diastólico, ya cuánta isquemia tenga, por lo menos en el análisis de este trabajo ya no tiene tanta importancia, sino que se asociaron los dos eventos, la disfunción diastólica y la isquemia en simultáneo. ¿Y cómo puedo hacer la función diastólica? Para ver que esto lo puede hacer cualquiera, no hace falta tener una super camilla, como la que ustedes ven a la izquierda, o una cinta. La gente de la clínica Mayo, el doctor Peiteito, trabajan sobre una camilla deslizante. También se puede tener una gran Zúcolo modelo 70, ¿por qué no? No hay ningún problema y se puede hacer, absolutamente. Y vamos a ver un poquito del protocolo. Y acá algo que comentaba Miguel. Qué importante que es tener un ecodoppler cardíaco completo, hecho por nosotros mismos antes de arrancar el ecoestrés. Por supuesto que se puede trabajar sobre un ecoestrés, sobre un ecodoppler que tenga el paciente previo, que quizás se lo realizó hace poco, pero nada reemplaza, ¿sí?, las mediciones que yo hago en ese momento, con mi estilo de trabajo, con las secuencias de imágenes, que estamos acostumbrados siempre a hacerlas más o menos en el mismo orden para no olvidarnos nada, medir bien el volumen de la aurícula izquierda, la función diastólica, todas las mediciones que yo pueda hacer, y ahí arranca entonces un buen ecoestrés, con un excelente ecodoppler basal, o por lo menos lo más completo que yo pueda. Por supuesto que en todos los pacientes les vamos a buscar flujo en reposo de la arteria descendente anterior, aunque no sea un estudio farmacológico, porque esto tiene también que ver con el entrenamiento que se consigue. Cuando uno está acostumbrado a hacerlo, lo hace en muy pocos minutos, y cuando no la encuentra, llama bastante la atención, ¿sí? Les puedo asegurar que es algo bastante infrecuente no encontrarla. El strain en reposo en todos los pacientes y, por supuesto, la FEI de reposo por Simpson biplanos automático. Y este es el protocolo de estrés de ejercicio que utilizamos nosotros, ¿sí? Ustedes ya más seguramente lo conocen y es muy similar a lo que utilizan ustedes. Le agregamos a las capturas de motilidad en las 4 etapas las líneas B, que vamos a ver, y esto también lo vamos a charlar con más detalle mañana en el taller de ecoestrés, líneas B tanto en reposo como en pico de ejercicio. La presión pulmonar tengo que medirla en todas las etapas del ejercicio. No es lo mismo que la presión pulmonar que arrancó normal, se mantenga igual, o suba, o en qué momento sube. No es lo mismo que suba a baja carga, es mucho peor que si sube en el pico de ejercicio, lo cual puede ser eventualmente un hallazgo fisiológico en deportistas o eventualmente en ancianos. La función diastólica la evaluamos en todas las etapas, desde el reposo, la baja carga. En el pico tiene menos utilidad, prácticamente digamos, no lo utilizamos, y sí en el post-esfuerzo inmediato, porque van a ver que para capturar la función diastólica hay tiempo, ¿sí? Los cambios diastólicos que se establecen en el ejercicio demoran 5 a 10 minutos en revertir. Y como les decía, el análisis de la deformación tanto en reposo como en pico de ejercicio. Bien, entonces, así es como se ve el template, digamos, en la pantalla, ¿sí?, de nuestro equipo cuando trabajamos con ecoestrés con ejercicio. Las capturas basales, que incluyen las 5 vistas, con la función diastólica y la medición de la presión pulmonar, en aquellos pacientes que se puede. Yo incorporo dentro, digamos, de la estructura del protocolo las líneas B, simplemente para no olvidarme, se pueden capturar fuera del protocolo, pero lo hago acá para no olvidarme, o por lo menos para intentar hacerlo en la mayor parte de pacientes que pueda. La captura de baja carga, la captura de pico y la captura de la recuperación inmediata. Así que es así como lo vemos siempre en los pacientes con ecoestrés con ejercicio. ¿Cuándo tengo que medir la relación E'? La mido en el reposo, la mido en la baja carga, aproximadamente a los 50 watts. A veces puede ser un poco antes. Hay pacientes ancianos que la frecuencia cardíaca aumenta rápidamente y las ondas se fusionan, con lo tanto a veces lo capturo un poco antes, a los 25 watts, y lo voy a volver a medir a la relación E' en la recuperación. Realmente no insume en absoluto más tiempo de lo habitual, lo voy midiendo y voy generando la foto y las capturas mientras el paciente va haciendo el ejercicio. Y la idea es ver cuál es el comportamiento entonces diastólico que tenemos. En condiciones normales, esto también es un trabajo de Ha, demostró entonces que la relación se compensa, porque el aumento de la onda E se compensa con el aumento de la onda E', y la relación termina en general en valores normales. Y cuando aumenta, este aumento que ustedes están viendo acá, saben que quizás no es el mejor ejemplo porque ya arranca de un valor basal bastante alto, pero persiste en el tiempo 5 a 10 minutos, con lo cual
quizás probablemente la captura tardía va a ser lo último que voy a hacer. Voy a capturar la motilidad, después la presión pulmonar y al final voy a hacer la medición de la relación E'. Fíjense, entonces, el comportamiento de la E' en general no aumenta o incluso hasta a veces baja, ¿sí? Cuando vemos pacientes muy sanos, cosa que en general en nuestro centro no es tan frecuente, la mayor parte de los pacientes tienen patología, pero cuando vemos algún paciente joven para que se viene a hacer algún chequeo, vemos que la relación E' no solamente no aumenta, sino que baja. Y cuando hablamos de disfunción diastólica post-ejercicio, vamos a ver un ejemplo. Es un paciente que arrancó con un patrón de relajación prolongada, que es lo que está un poco publicada por la guía. O sea, la utilidad del ecoestrés diastólico no es en aquel paciente que tiene una función diastólica normal en reposo, ni aquel que tiene un patrón restrictivo, lógicamente. Es en la mayoría de los pacientes que tienen un patrón de relajación prolongado, retraso de la relajación, como uno lo quiera llamar, y que no sabe para qué lado van a ir, ¿sí? Cómo se van a comportar. Es impredecible saberlo porque depende de muchas cuestiones, con lo cual el ejercicio en algún sentido es relativamente irreemplazable y hoy en día se lo propone como un test fundamental para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fe preservada. Entonces, este paciente arrancó con una E' de 12 en reposo, limítrofe, indeterminada, y fíjense, en el posesfuerzo inmediato aumenta significativamente la onda E y no aumenta casi nada la onda E', queda prácticamente el mismo valor de reposo y termina con una E' de 19. Generalmente esto se acompaña de la aparición de líneas B cuando es un aumento tan significativo, intolerancia o disnea desproporcionada, o sea que unimos datos para intentar estar seguros que realmente el paciente tiene disfunción diastólica durante el ejercicio. Entonces, conceptualmente, la E' debe aumentar su velocidad, uno la va midiendo en el transcurso del ejercicio y lo normal es que aumente, ¿sí? ¿Cuánto tiene que aumentar? Entre 2 y 3 centímetros por segundo, mejor 3. Por supuesto, ¿sí? Mientras más aumente, más pauta me está dando de que esa función diastólica seguramente se va a comportar de manera normal. Y la relación E' no tiene que aumentar. A veces aumenta un poquito, pero nunca tiene que pasar los 15. ¿Sí? Es un punto de corte un poco alto. Van a ver al final de la charla, hay algunos trabajos nuevos que ya hablan de que no tiene que pasar de 13. ¿Sí? Pero si uno quiere estar absolutamente seguro de que está diagnosticando una disfunción diastólica en ejercicio, el punto, siempre usando E' septal, es de 15. Entonces, definición de disfunción diastólica en ejercicio, más de 15 de relación E' en el posesfuerzo, si utilizamos la E' septal, más de 13 si utilizamos el promedio y más de 12 si utilizamos la lateral. ¿Sí? Esto de acuerdo a cómo uno está acostumbrado o quiera trabajar. Ahora, la pregunta es, claro, estos pacientes tienen una presión de llenado en el límite en reposo, pero cuando yo los someto a un ejercicio aún de baja carga, hacen disfunción diastólica clara y manifiesta. Y seguramente hacen disnea desproporcionada y demás. Pero ¿qué pasaría si uno pudiera llegar antes? La mayoría de los pacientes hipertensos van a ver lo que vamos a comentar ahora, ¿sí? Es decir, un estadio previo a la disfunción diastólica franca y manifiesta, que es la disminución de la reserva diastólica. ¿Y cómo podemos valorar la reserva diastólica? La podemos valorar en la baja carga. ¿Se acuerdan que dijimos que medíamos la E' o la relación E' en reposo a los 50 watts o 25 de acuerdo al paciente y en el posesfuerzo inmediato? ¿Qué puedo utilizar? Un índice que es muy sencillo de calcular, que es el índice de reserva funcional diastólica o DFRI. Lo van a ver en otros informes, generalmente lo ponemos. Reserva diastólica disminuida, reserva diastólica normal. ¿Y cómo se hace este índice? ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. El E' de reposo multiplicado por el cambio entre el reposo y la baja carga. ¿Se acuerdan que dijimos que tienen que aumentar por lo menos 3 centímetros por segundo entre reposo y baja carga? Entonces un paciente que arrancó de 7 y pasó a 10, aumentó 3. 3 por 7, 21. Ese es su DFRI, ¿sí? El valor normal o el valor que se ha establecido, que es más o menos lo que diferencia el comportamiento de la reserva diastólica normal de la normal, es 13.5. No hay todavía demasiados trabajos, este también es un trabajo de Jai, la gente de la Clínica Mayo de hace unos años, y se ha intentado irlo evaluando en distintas poblaciones de pacientes. Vamos a ver unos ejemplos rápidos. Fíjense, paciente que arranca con una E' septal de 7 en reposo y a 50 watts se va a 12. Aumenta 5 centímetros por segundo, totalmente normal. Este paciente tiene un DFRI o un índice de reserva funcional diastólica de 35, es totalmente normal. Seguramente este paciente no va a hacer disfunción diastólica y además
yo le puedo informar a su médico de cabecera que su comportamiento diastólico, si es un hipertenso, es normal. Por el contrario, este otro paciente arranca con ya una prima significativamente baja, llamativamente baja, y a los 50 watts solamente aumentó 2 centímetros por segundo. Queda con un DFRI de 10. ¿Sí? Este paciente no es un paciente que va a hacer líneas B, no es un paciente que va a hacer disnea desproporcionada a máximo esfuerzo, tolera el ejercicio, pero ya algo me está diciendo que el comportamiento diastólico no es normal. Este paciente probablemente uno podría pensar que es un estadio muy precoz del daño renal blanco, en el caso de los hipertensos o los diabéticos. El doctor Picano, en su protocolo en el cual participamos, que es EQUESTRES 2020, sugiere una aproximación a la disfunción diastólica, digamos, multiparamétrica, lo cual es muy razonable, en el cual plantea de que un paciente tiene un comportamiento diastólico anormal cuando tiene una prima de septal también de 15 o más, por lo menos 5 líneas B en el ejercicio, entre los 4 sitios donde se miden, una relación A de 2 o más y una presión pulmonar con un incremento de 50 milímetros de mercurio. La presión pulmonar es muy importante, el problema es que no se encuentra en todos los pacientes. Y esto es algo que analizamos el otro día con el doctor. Probablemente en el pico de ejercicio no más de la mitad de los pacientes se le puede medir la presión pulmonar en ejercicio, con lo cual es muy específico, pero poco sensible. Y mañana seguramente en el taller de EQUESTRES vamos a hablar de otro parámetro que es el cambio en el volumen de fin de diástole en las primeras etapas del ejercicio, que es algo muy interesante también de ver. Esto lo vamos a ver, ustedes saben de qué se trata, los cometas o las líneas B, que se pueden contabilizar en 4 sitios específicos, que lo realizamos en reposo y en máximo esfuerzo, y evaluamos el cambio. 2 casos muy rápidos, una paciente de 45 años que le pide un apto físico, aurícula izquierda normal, una relación E' en reposo de 8.2, fíjense, la E' septal de 8, la lateral de 10, o sea, todos valores normales, una FADE que es un lujo 67% y un strain y una contracción posistólica absolutamente normales. Acá no sería tan sorprendente que, por supuesto, el comportamiento diastólico normal, y así lo fue, 32 de FRI, es decir, le sobra reserva diastólica y tuvo un comportamiento totalmente normal. No solamente eso, sino que fíjense, el strain de reposo ya arrancó muy bien, era una mujer, así que tenía un strain un poquito más alto que los varones, que es lo habitual, y subió hasta casi menos 26%. Este es un estudio de EQUESTRES que no solamente es negativo para isquemia, sino que encima es absolutamente normal desde el punto de vista de la función diastólica, lo cual le da el mejor escalón desde el punto de vista pronóstico. Además, a esta paciente se le evaluó la reserva contráctil, algo que también vamos a hablar mañana, que es la relación entre el volumen de fin del sístole, tanto en reposo como en pico de ejercicio, y la presión arterial sistólica, que esto nos habla también del comportamiento contráctil. Otro casito, una paciente femenina de 75 años, hipertensión dilipémica, que arranca con el clásico patrón de retraso de relajación, ¿sí? O relajación prolongada, con una relación EA de 0,9 y fíjense, la E' en reposo 11.5. De estos pacientes, la mayoría que nos encontramos en general son de esta característica. Fíjense, si utilizamos la guía, este paciente, ¿cuántos criterios cumple nada más? 2, que es indeterminado, ¿sí? Solamente la aurícula y la E' no lo cumple, la presión pulmonar 2.23 metros, es decir, en este paciente uno está casi seguro que va a tener un comportamiento diastólico anormal, un poco por el contexto clínico, lo cual también es muy importante. La guía no nos ayuda, nos dice que es indeterminada, que no nos puede asegurar que ese paciente tenga disfunción diastólica. Un strain bajo en los hipertensos, un strain de menos 17%, o sea, peor que menos 17%, más bajo que eso, también tiene valor pronóstico. A pesar de eso, una fracción de eyección completamente normal. Vamos a ver el reposo, ¿sí? Y el ejercicio, fíjense. Arrancó con 7 de prima septal y se fue a 8, aumentó solamente un punto, ¿sí? Obviamente el DFRI le da francamente bajo, 7, tiene una reserva diastólica disminuida y en el post-esfuerzo inmediato, fíjese cómo aumenta la E y la E' permanece prácticamente igual, con lo cual se desbalancea por completo la relación y termina con 19 de prima. Esa diapositiva, para no hacerte volver después. Sí. Esta fue última que mostraste. La anterior. Imagen de la derecha. Sí. 4 ondas E, todas miden distinto. Sí. ¿Promedias? ¿Tomás alguna de esas? La que te resulta el promedio, la que vos ves que es probablemente el promedio. Puedes medirlas a todas y sacar un promedio, pero esto pasa frecuentemente, como dice el doctor.
En general la E' se mide en la expiración, pero estamos hablando de un paciente que acaba de terminar un ejercicio, está jadeando, está cansado, no es tan fácil. Pasan estas cosas y uno puede hacer el promedio, y si no, en general, y por eso también es importante hacerlo en la mayor parte de pacientes posibles, con el tiempo se agarra más práctica. Entonces uno puede identificar más o menos rápidamente cuál es el valor promedio. Pero lo que la observación del doctor es totalmente cierta, varía muchas veces en el mismo registro la velocidad de la onda E'. Entonces, ¿cómo vamos a informar a esta paciente que vimos recién, 75 años, con un patrón de reacción prolongada, hipertensa y dislipémica? Reserva diastólica disminuida con elevación de la relación E', más de 15 en el posesfuerzo inmediato, es decir, tiene disfunción diastólica en el ejercicio, y esto no es un dato menor, porque aunque no tenga isquemia el estudio, de hecho no lo tuvo, su pronóstico en el seguimiento, y de nuevo estamos basándonos hasta acá en el trabajo de Marwick de 40 pacientes del año 2010, era más o menos lo mismo que si hubiera tenido isquemia, ¿no? Yo cuando lo leí esto realmente me sorprendió muchísimo. Dije, ¿cómo? La isquemia es lo peor que nos puede pasar. No necesariamente. La disfunción diastólica también es muy importante. Esto ya lo comentó Cristian, como hoy vemos el ecoestrés. El ecoestrés ha cambiado, evolucionado. No solamente es motilidad, también es líneas B, también es contractilidad o reserva contráctil por elastancia, reserva coronaria en los farmacológicos, y ahora podemos agregarle también, sin ninguna duda, la función diastólica. ¿Qué nos espera en los próximos años? Probablemente cuando esté disponible el análisis de los vórtices. Los vórtices, fundamentalmente a nivel apical, tienen mucho que ver con el comportamiento diastólico. La famosa onda L, que durante muchos años se pensó que era, digamos, que lo veíamos en los pacientes bradicárdicos, como en una disfunción diastólica casi llegando al patrón pseudonormal, y pensamos que era el flujo continuo de sangre de las venas pulmonares. Hoy se sabe que se producen por el mal funcionamiento de los vórtices apicales. Esto todavía no está demasiado disponible para utilizarlo en la práctica clínica, pero en los próximos años va a estar. La mecánica ventricular, siempre hemos clásicamente entendido la función diastólica como expresión de las presiones de llenado, pero en realidad la función diastólica es mucho más que presiones de llenado, también es mecánica ventricular durante la diástole, que es una fase bastante compleja. Esto es torsión. Estas curvas a mí siempre me cuestan bastante explicarlas, seguramente el doctor que maneja mucho mejor el tema en algún momento lo podrá explicar. Esto es lo que estamos trabajando nosotros, que es la relación entre el estrés longitudinal en reposo y el comportamiento diastólico en ejercicio. Ya hace unos años que se sabe que un estrés bajo está asociado a un comportamiento diastólico normal, algo incluso en los pacientes que tienen FEI normal, algo eventualmente lógico, pero que cada vez toma más fuerza. Esta tarde vamos a presentar un trabajo en donde analizamos en 520 pacientes sin enfermedad coronaria y sin isquemia inducible si esta relación entre el estrés y la E' pueden ayudarnos a evaluar qué comportamiento en el ejercicio va a tener la función diastólica. Este trabajo que se presentó ahora en la ACE de este año realmente termina, creo yo, por cerrar un poco el soporte bibliográfico que tenemos con la disfunción diastólica. Fíjense, un trabajo enorme, 15.000 pacientes, esto no está publicado, se presentó el seguimiento durante 12 años y vimos lo mismo que veíamos con los 40 pacientes de Marwick. Los pacientes con isquemia y disfunción diastólica, mortalidad de 25% a 10 años. Los pacientes que se comportan bien desde el punto de vista de la motilidad y de la función diastólica, una sobrevida muchísimo mejor, y en el medio aquellos pacientes, en verde los que tienen isquemia sin disfunción diastólica, y en azul los que no tienen isquemia, en verde los que tienen isquemia sin disfunción diastólica, y en azul, qué interesante, los pacientes que aún sin isquemia pero comportamiento diastólico anormal, fíjense, tienen peor sobrevida. 15.000 pacientes a 12 años de seguimiento. Esto está por publicarse. Este trabajo lo publicó recientemente el doctor Pedreiro, evaluó la reacción E' en su centro para evaluar los pacientes que habían ingresado por disnea, y fíjense qué casualidad, la misma curva que publica la gente de la Clínica Mayo y había publicado Marwick hace 5 años atrás. De nuevo, tener isquemia y tener disfunción diastólica es lo peor. No tener isquemia, pero tener disfunción diastólica está muy cercano a tener isquemia solamente. Bueno, ya estamos llegando al final. Muchas gracias por su atención. No sé si quiere alguna diapositiva. Perdón, esto me estaba olvidando. Cuando un ecoestrés diastólico es definitivamente normal, que también es importante, no solamente cuando es anormal. Cuando la reacción E' en el posesfuerzo es menos de 10, absolutamente excluyente de disfunción diastólica, y cuando la velocidad de gestación tricuspidia, en el caso de que se pueda registrar, es menor de 2.8 metros por segundo.
no puedo más que desearle que la fuerza los acompañe, perdón, que la reserva diastólica los acompañe. Muchas gracias. Ya tenemos que terminar. Vayan pensando las preguntas para mañana. 8:30 tenemos el impulso de ecoestrés, así que trataremos de responder las preguntas que puedan quedar. Muchas gracias por la presentación.